Pocos imaginan que detrás del brillo, los conciertos y la fama de Jason Jiménez, hubo un niño obligado a crecer demasiado rápido. Antes de convertirse en una de las voces más reconocibles de la música popular, tuvo que mirar de frente la fractura de su hogar, la dureza de la calle y el peso de una pobreza que llegó después del derrumbe de su familia. Lo que hoy muchos ven como éxito, en realidad, nació en medio del miedo, la necesidad y una lucha silenciosa por no dejarse arrastrar por el mismo entorno que destruyó tantos destinos. Esta no es solo la historia de un cantante que logró triunfar. Es la historia de un muchacho que cambió el ruido de la violencia por la disciplina que transformó madrugadas vendiendo aguacates en una escuela brutal de resistencia y que convirtió cada herida en combustible para abrirse paso en un mundo donde casi nadie regala nada. Mientras otros soñaban desde la comodidad, él soñaba con cansancio en el cuerpo, con la presión de ayudar en casa y con la certeza de que si no se aferraba a su voz, la vida podía tragárselo sin dejar rastro. Lo más impactante de Jason Jiménez no es solamente que haya llenado escenarios o conquistado millones de oyentes. Lo verdaderamente poderoso es el contraste de cargar con una infancia golpeada por el conflicto familiar y por un ambiente hostil a construir una identidad artística capaz de conectar con la rabia, el dolor y la esperanza de un país entero. Su ascenso no fue limpio ni sencillo. Fue áspero, incómodo y profundamente humano. Por eso su historia atrapa tanto, porque no parece fabricada para las cámaras, sino arrancada de una realidad que dolía de verdad. En este relato vamos a recorrer el camino completo. Veremos cómo pasó de vivir entre carencias y jornadas agotadoras a encontrar en la música una salida real. Descubriremos por qué su pasado sigue siendo la clave para entender la fuerza de sus canciones, cómo convirtió la necesidad en ambición y en qué momento dejó de ser un joven más del rebusque para convertirse en una figura que ya no podía ser ignorada. Porque antes del aplauso hubo hambre. Antes del reconocimiento hubo golpes de la vida. Y antes del artista que hoy conoce Colombia, existió un niño que entendió demasiado pronto que para sobrevivir primero tenía que resistir. Para entender de verdad la magnitud del ascenso de Jason Jiménez, hay que regresar al punto donde todo parecía estar roto. Mucho antes de la fama, su vida estuvo marcada por un entorno duro, por escenas familiares atravesadas por la tensión y por una infancia que no tuvo el privilegio de la calma. No creció dentro de una historia cómoda, ni dentro de esa imagen idealizada del niño protegido, que descubre su talento entre aplausos. Lo suyo fue distinto. Fue crecer sintiendo que el mundo no esperaba nada de él, que la seguridad podía desvanecerse en cualquier momento y que la tranquilidad dentro del hogar no siempre estaba garantizada. Ese tipo de infancia deja marcas profundas. No solo porque obliga a madurar antes de tiempo, sino porque enseña a vivir con una alerta permanente. Mientras otros niños piensan en jugar a alguien como Jason, empieza a entender demasiado pronto el peso del miedo, la fragilidad de la estabilidad y la crudeza de ver cómo las emociones más violentas pueden instalarse dentro de la propia casa. Allí se empieza a formar una personalidad resistente, pero también una herida que no desaparece fácil. Esa mezcla entre dolor y fortaleza es una de las claves que más tarde explicaría la intensidad emocional de su música. Con el paso del tiempo, la necesidad económica se convirtió en una realidad imposible de esquivar. La vida no le dio espacio para largas pausas ni para una adolescencia despreocupada.
Había que trabajar, moverse, rebuscarse, aprender a sostenerse. Y en ese escenario apareció una de las imágenes más poderosas de su historia. El joven que vendía aguacates, que conocía el cansancio de las jornadas largas, que sentía en el cuerpo el desgaste de la supervivencia diaria. No era una anécdota pintoresca para adornar entrevistas futuras. Era una etapa real áspera física que lo conectó con la Colombia del esfuerzo brutal, esa donde cada día, sin producir, puede sentirse como una amenaza. Vender aguacates no era solo una actividad para ganar algo de dinero. Era una escuela de carácter. Era levantarse con una misión concreta, soportar el ritmo del trabajo duro, lidiar con la presión de vender, mirar a los ojos a toda clase de personas y entender que el respeto no siempre llega solo. A veces hay que imponerse con disciplina, con dignidad y con una voluntad que no se doble. En esas madrugadas y en esos días pesados se fue formando una mentalidad distinta. Una mentalidad que más adelante le serviría para no quebrarse cuando la música todavía no daba resultados, cuando la industria no abría puertas y cuando los sueños parecían demasiado grandes para alguien con tan pocas garantías. Lo más revelador es que esa etapa no destruyó su ambición. Al contrario, la afiló. Porque hay personas a las que la dureza de la vida las aplasta, pero también hay otras a las que les deja una claridad feroz. Jason empezó a entender que no quería quedarse atrapado en una existencia definida únicamente por la necesidad. Quería más. Quería salir de ese lugar donde cada avance costaba el doble. Quería demostrar que no estaba condenado a repetir la misma historia de sufrimiento. Y ese deseo no nació de la vanidad, sino de la urgencia, de la necesidad de romper una cadena, de la intuición de que seguir igual era en el fondo otra forma de desaparecer. En ese momento todavía no era la figura pública que millones reconocerían después. No era el artista exitoso ni la estrella del género. Era un joven peleando contra la inercia de un destino que parecía ya escrito. Pero precisamente ahí empieza a construirse el verdadero peso de su historia. Porque antes de conquistar al público, tuvo que conquistar algo mucho más difícil, la convicción de que su vida podía ser distinta. Y esa convicción, nacida entre dolor, trabajo y carencias, fue la chispa que empezó a moverlo hacia la música, no como un pasatiempo, sino como una salida real. Pero una cosa es soñar con escapar de la necesidad y otra muy distinta es encontrar el camino para hacerlo. En la vida de Jason Jiménez, la música no apareció como un lujo ni como una fantasía romántica. Apareció como una posibilidad frágil, casi improbable, en medio de una rutina donde lo urgente siempre pesaba más que lo importante. Cuando alguien viene de una infancia rota y de trabajos que exigen cuerpo y resistencia, apostar por el arte puede parecer un acto de locura. Sin embargo, fue precisamente allí, en ese terreno hostil, donde empezó a tomar forma una intuición decisiva. Su voz podía convertirse en una herramienta para cambiar su destino. El problema era que el talento por sí solo no garantiza nada. Muchísimas personas cantan bien, pero pocas consiguen atravesar el muro del anonimato. Y para alguien con el pasado de Jason, ese muro era todavía más alto. No tenía a su favor una plataforma cómoda, ni una estructura poderosa empujándolo, ni el tipo de respaldo que suele acelerar carreras. Lo que tenía era otra cosa. Tenía hambre de avanzar. Tenía memoria del sufrimiento.
Tenía una necesidad tan intensa de romper con el pasado que cada intento musical se volvió algo más profundo que un ensayo artístico. Se volvió una declaración de supervivencia. Ese impulso fue moldeando su identidad. No se trataba de cantar por cantar, sino de encontrar una verdad dentro de la interpretación. Allí empezó a aparecer una conexión especial entre su historia personal y el tipo de música que más tarde lo haría reconocible. Porque cuando una voz viene marcada por la pérdida, la escasez y la lucha, transmite algo que no se puede fabricar fácilmente en un estudio. Transmite experiencia, transmite herida. Transmite una emoción que no nace de la técnica solamente, sino de todo lo que la persona tuvo que callar y soportar antes de poder cantar. Por eso, poco a poco, su estilo empezó a sentirse cercano para tanta gente. En sus canciones no había solo melodía. Había una forma de contar el dolor sin disfrazarlo demasiado. Había una manera de sostener la vulnerabilidad con firmeza. Había una energía que parecía venir de alguien que conocía el precio del sacrificio y que no estaba cantando desde la teoría, sino desde una vida ya golpeada. Esa autenticidad fue una de sus mayores armas. En un mundo donde muchos intentan construir personajes, Jason empezó a destacar porque su historia parecía demasiado real como para ser fingida. Pero incluso con esa autenticidad, el camino seguía siendo cruel. La música exige paciencia, constancia y una capacidad enorme para soportar la indiferencia. Antes de que llegaran el reconocimiento y la exposición, debieron existir momentos de duda, puertas cerradas, jornadas agotadoras y esa sensación amarga de estar entregándolo todo sin saber si algún día habría recompensa. Ahí es donde muchos se detienen. Ahí es donde la frustración rompe vocaciones. Y sin embargo, en lugar de rendirse, Jason siguió empujando. Lo hizo con la terquedad de quien ya había conocido cosas peores que el rechazo. Ese detalle cambia completamente la lectura de su ascenso. No estamos hablando solo de alguien que tuvo talento y encontró una oportunidad. Estamos hablando de alguien que convirtió la resistencia aprendida en la vida cotidiana en combustible para sostener una carrera cuando todavía no había garantías de éxito. Cada paso en la música se apoyaba en una experiencia anterior de lucha. Cada pequeño avance se alimentaba de esa mentalidad formada en la escasez. Y así casi sin hacer ruido. Al principio empezó la transformación más importante de todas. Jason Jiménez dejó de ser únicamente un joven marcado por la necesidad y comenzó a convertirse en un artista con voz propia, con una verdad reconocible y con la fuerza suficiente para dejar de pedir permiso. Y entonces llegó el momento que separa a quienes solo lo intentan de quienes de verdad están dispuestos a cambiar su historia. Porque cuando la voz de Jason Jiménez empezó a abrirse paso, no solo estaba naciendo un cantante, estaba emergiendo una figura que conectaba con algo mucho más profundo dentro del público. Sus canciones no sonaban como el relato artificial de alguien que quería parecer sufrido. Sonaban como la expresión de un hombre que había atravesado la necesidad, el miedo y la presión de salir adelante sin garantías. Esa diferencia fue decisiva. En una industria saturada de fórmulas, él empezó a destacar por algo que no se compra ni se improvisa: credibilidad emocional. La gente comenzó a escuchar en su voz una verdad que reconocía de inmediato.
No hacía falta adornar demasiado el mensaje, porque el peso de su trayectoria ya le daba densidad a cada interpretación. Allí apareció uno de los elementos más poderosos de su ascenso, la identificación. Miles de personas vieron en Jason a alguien que venía del mismo barro, de los mismos esfuerzos invisibles, de las mismas jornadas donde el cuerpo se rinde, pero la necesidad obliga a seguir. Su historia dejó de ser solo suya. Se convirtió en un espejo para quienes habían aprendido a sobrevivir apretando los dientes. Ese vínculo con el público no se construye solo con talento. Se construye cuando la audiencia siente que detrás del artista hay una vida real, una batalla real, una voluntad real. Jason no entró al corazón de tanta gente solo por cantar música popular. Entró porque muchas de sus canciones parecían cargar una biografía entera dentro de cada frase. Y en ese punto comenzó a consolidarse algo más grande que una carrera prometedora. Empezó a formarse una presencia, un nombre, una identidad que ya no podía ser ignorada dentro de un género donde sobresalir exige mucho más que una buena voz. Pero todo ascenso tiene un precio. Cuando alguien empieza a crecer, también empieza a cargar nuevas tensiones. La fama no borra el pasado. A veces lo ilumina con más fuerza. Las heridas de la infancia, la memoria del trabajo duro y la experiencia de haber vivido al límite no desaparecen de repente cuando llegan los escenarios, los contratos o el reconocimiento. Más bien se transforman en una presión distinta. Ahora ya no se trata solamente de sobrevivir, sino de sostener lo conquistado, de no traicionar la esencia que te llevó hasta arriba y de resistir un entorno donde el éxito puede desfigurar incluso a quienes parecían más fuertes. Ahí es donde la historia de Jason Jiménez se vuelve todavía más interesante, porque su crecimiento artístico no puede leerse solo como una cadena de logros. También hay que entenderlo como una prueba constante de identidad. Cada paso hacia arriba lo obligaba a no olvidar de dónde venía. Cada aplauso lo enfrentaba al riesgo de convertirse en una versión vacía de sí mismo. Y sin embargo, buena parte de su fuerza pública ha nacido precisamente de esa tensión, la del hombre que alcanza visibilidad sin borrar el origen que lo marcó. La del artista que puede pararse frente a miles, pero cuya voz todavía conserva algo del muchacho que aprendió demasiado temprano que la vida no perdona a los débiles. Por eso su ascenso impacta tanto. No porque sea una historia cómoda de superación empaquetada para emocionar. Impacta porque tiene dureza, tiene contradicción y tiene cicatrices. Jason Jiménez no se convirtió en estrella escapando de su pasado, sino arrastrándolo, transformándolo y utilizándolo como una fuente de energía. Y en ese proceso terminó construyendo algo que va más allá del éxito comercial. Construyó una narrativa poderosa, casi inevitable, la de un hombre que salió de una realidad violenta y precaria para ocupar un lugar que antes parecía imposible. Lo que vino después fue fama. Pero lo que realmente lo hizo distinto fue todo lo que tuvo que soportar antes de llegar. Al final, la historia de Jason Jiménez golpea tanto porque obliga a mirar detrás del brillo. Obliga a entender que el éxito no siempre nace de una ruta limpia, ni de una vida acomodada, ni de una serie de oportunidades ordenadas. A veces nace del caos, del miedo, de la humillación silenciosa de no tener suficiente, de la necesidad de trabajar cuando todavía ni siquiera se ha terminado de entender la propia infancia.
Y precisamente por eso su recorrido deja una huella tan fuerte, porque no habla solo de fama, habla de resistencia. De niño la vida le mostró demasiado pronto su lado más áspero. Más adelante, la necesidad lo empujó a trabajos duros, a jornadas exigentes y a una rutina donde sobrevivir era más urgente que cualquier sueño artístico. Pero en lugar de resignarse a repetir el mismo círculo de carencias, eligió convertir esa presión en impulso. Allí aparece la esencia de su historia, no la de un hombre favorecido por la suerte, sino la de alguien que fue levantando su destino desde abajo, con cansancio, con rabia contenida y con una voluntad que no aceptó desaparecer en el anonimato. Ese es el verdadero núcleo de todo lo que representa Jason Jiménez. No solo un cantante exitoso, no solo una figura popular, no solo un nombre fuerte dentro de la música. Representa la posibilidad de que una biografía, marcada por la violencia, la precariedad y el trabajo duro, no termine necesariamente en derrota. Representa esa idea poderosa de que incluso una vida atravesada por heridas profundas puede encontrar una forma de reescribirse. Y cuando eso ocurre frente a millones de personas, el artista deja de ser solo artista. Se convierte en símbolo. Pero ese símbolo funciona porque no parece lejano. Al contrario, parece cercano, reconocible, humano. En él, muchas personas no ven una estrella inalcanzable, sino una prueba viviente de que el dolor también puede transformarse en voz, en carácter y en destino. Esa conexión es la que explica por qué su historia emociona tanto. Porque detrás de cada aplauso todavía se siente la sombra de aquel niño expuesto a la dureza del hogar. Detrás de cada escenario todavía se adivina el joven que tuvo que rebuscarse la vida vendiendo aguacates. Y detrás de cada éxito todavía respira el hombre que entendió que su única salida real era no rendirse. Por eso, cuando se habla de Jason Jiménez, no basta con repetir que pasó de vender aguacates a ser una estrella de la música. Esa frase resume el contraste, sí, pero no alcanza a explicar la profundidad de la transformación. Lo que ocurrió en su vida fue más brutal y más poderoso. Fue el paso de la fragilidad a la determinación, del miedo a la ambición, del dolor privado a una voz pública capaz de conmover a un país entero. Fue la construcción de una identidad nacida en la adversidad y fortalecida por cada golpe que no consiguió derribarlo. Y quizá ahí está la razón por la que su historia sigue atrapando tanto. Porque recuerda algo incómodo y al mismo tiempo esperanzador, que algunas de las trayectorias más impactantes no nacen en la comodidad, sino en la herida. Que hay personas que no llegan lejos porque la vida se lo puso fácil, sino porque aprendieron a empujar incluso cuando todo parecía estar en contra. Jason Jiménez encarna precisamente eso. La prueba de que una infancia violenta no tuvo la última palabra. La prueba de que el trabajo más duro no destruyó su sueño. La prueba de que a veces del lugar más oscuro también puede salir una voz imposible de ignorar.